Muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el tema de las bacterias. Estas bacterias tienen una gran importancia y han afectado durante el largo de la historia de los seres humanos. Aquí tenemos un ejemplo de una animación sobre las bacterias. Hubo un tiempo en que las personas estuvieron padeciendo bastante de diarrea. Se le conoció como cólera a esa enfermedad, no cólera de la enojura, ¿verdad? Y no que de ese problema intestinal, que las personas no podían parar esa diarrea. Y hasta que una persona empezó a analizar y vio que en el agua que tomaba la gente habían microorganismos. Esos microorganismos son los que producían esa enfermedad llamada cólera. Incluso aquí en Honduras en los años 90 tuvimos una epidemia de esta enfermedad. Bueno, vamos a ver en qué va a consistir la actividad del día de hoy. Empecemos viendo con la primera pregunta. Partes de la casa donde podemos encontrar abundantes bacterias. ¿En qué parte de la casa podemos encontrar abundantes bacterias? Usted observará allí en las imágenes. Tenemos en primer lugar, ¿quién diría? Que en la esponja de lavar trastes. La esponja de lavar trastes es un ambiente húmedo y es muy adecuado para que las bacterias se propaguen. Por lo tanto, nosotros debemos antes de lavar trastes y por último, después de lavar trastes, nosotros debemos enjuagar muy bien esa esponja y si es posible enjuagarla con cloro al final y dejarla en un lugar donde puede escurrir para que esté seca, porque la humedad es la que hace que las bacterias se repliquen, se dupliquen y así hay abundantes bacterias. Otro lugar es la tabla de cortar. La tabla puede verse limpia a simple vista, pero nosotros al cortar dejamos bastante fisura, ¿verdad? El cuchillo hace que queden fisuras en la tabla, pues esas fisuras hacen que en esos espacios queden acumuladas bacterias. Entonces, a simple vista pueden verse limpios, pero en realidad tienen bacterias. ¿Y qué podemos hacer entonces para que no hayan tantas bacterias en la tabla de cortar? Lavarla muy bien. Cuando la hayamos terminado de utilizar, si es posible, enjuagarla con cloro y dejarla en un lugar donde esté seca, que no esté mojada. Y este lugar, quizás lo logran observar usted aquí, que tenemos la taza del inodoro, ¿verdad? Hay unas investigaciones donde dicen que el tanque del inodoro, se han fijado que arriba, donde está el agua del inodoro, hay un tanque y esa tapadera está muy lisita, ¿verdad? Pues esa tapadera, según las investigaciones, tiene menos bacterias que la esponja de lavar trastes. Pero hay dos razones. Número uno, pasa seca. La tapadera del tanque del sanitario. Vamos a ver si les muestro aquí. Sanitario. Esta tapadera es lisa y es de cerámica normalmente. Entonces, eso provoca un ambiente en el que las bacterias no pueden sobrevivir porque no hay espacio donde ellas puedan acumularse y pasa seca. Pero si hablamos de la taza del inodoro, es otra historia. Es otra historia porque ahí es donde van a depositarse los excrementos, ¿verdad? Orina. Entonces, eso tiene muchas bacterias. ¿Y qué hay que hacer? Hay que lavarlo frecuentemente. Hay que lavarlo con mucha frecuencia. No solamente cuando se mire sucio, sino que todo el tiempo y con cloro para poder eliminar esas bacterias que hay en esa taza. Y miren, por último, lo que utilizamos todo el tiempo para lavar nuestros dientes puede tener muchas bacterias. Y es que la boca es un lugar donde hay abundantes bacterias. Y por eso es muy importante utilizar enjuague bucal para poder eliminar el gran porcentaje de bacterias. Dicen que la mordida de una persona es más peligrosa que la mordida de un perro porque tiene muchas más bacterias. El perro como pasa salivando con bastante frecuencia, entonces tiene menos bacterias. Y la boca de la persona tiene más bacterias, según estudios que han realizado.
Entonces, el cepillo de dientes también es un lugar donde quedan almacenadas bacterias, ya que con este es que nosotros nos estamos eliminando las bacterias de la boca, ¿verdad? Entonces, tenemos que lavarlo muy bien, tenerlo en un lugar seco, que no esté cerca del sanitario, para que no esté acumulándose en el cepillo las bacterias y cambiarlo con frecuencia. No solo hasta que ya no tenga, ¿verdad?, las cerdas del cepillo, sino que con frecuencia, con mucha frecuencia tenemos que cambiar ese cepillo. Enjuagarlo bien antes de utilizarlo y después de utilizarlo. Entonces, en la pregunta número 1 le piden que usted describa en qué parte de la casa podemos encontrar abundantes bacterias. Aquí prácticamente somos objetos, ¿verdad? Objetos en los que podemos encontrar abundantes bacterias. Vamos a cambiar eso. Y sería la esponja de baño, la tabla para cortar, el sanitario y el cepillo de dientes. En la número 2, se le pide escribir las acciones que son recomendables para evitar la abundancia de bacterias en esos objetos. ¿Cuál sería la acción para que no hayan tantas bacterias en la esponja de lavar trastes? Les mencioné, enjuagarla muy bien. Después de utilizarla, enjuagarla con cloro y dejarla en un lugar donde pueda escurrirse para que esté seca. La tabla de cortar, debemos enjuagarla muy bien y dejarla en un lugar donde esté seca. Si es posible, enjuagarla con cloro. También el sanitario, lavarlo con mucha frecuencia y utilizar cloro para desinfectarlo. Cepillo de dientes, enjuagarlo muy bien antes de utilizar y después de utilizar y colocarlo en un lugar donde permanezca seco. A veces los cepillos traen unas tapaderas, como para cubrirlos, pero más bien esos son como contraproducentes porque al tenerlos dentro de esas tapaderitas, lo que hace es que provoca un ambiente muy adecuado para las bacterias. Las bacterias necesitan dos cosas: humedad, un poco de calor y necesitan una superficie en la cual puedan adherirse. Esas serían las tres condiciones, digamos, las que necesitan las bacterias. Las bacterias se duplican muy fácilmente. Son de reproducción asexual y se duplican muy fácilmente, en pocas horas. Bueno, entonces usted escriba ahí las acciones que recuerda que son recomendables para evitar la abundancia de bacterias en los objetos. Va a escribir, por ejemplo, en la esponja de lavar trastes hacemos esto y así sucesivamente. En la número 3 le piden escribir la definición de bacterias según la página número 24. En la página número 24 le aparece una definición de bacterias, que sería esta de aquí. Al principio le dice, las bacterias pertenecen al grupo de organismos formados por células procariotas llamadas bacterias. Y aquí le sale la definición. En su mayoría son unicelulares. Unicelulares, o sea que solamente están formadas por una célula. Y procariotas. Recuerdan que procariotas son esas células. Les voy a mostrar una imagen. Las procariotas no tienen una envoltura nuclear. Células procariotas. Para una imagen. Las células procariotas no tienen un núcleo definido. Miren qué. Y aquí les sale el ejemplo de una bacteria. El material genético, y aquí está también, está disuelto en el citoplasma. Veamos una célula procariota. Eucariota, perdón, que sería lo otro. En las células eucariotas podemos observar un núcleo. En este núcleo se encuentra el material genético. Y en las células procariotas, no. Tenemos aquí la diferencia, célula procariota y célula eucariota. Célula eucariota observamos el núcleo y célula procariota no tiene núcleo. Material disuelto, material genético está disuelto en el citoplasma. Bueno, continuemos entonces con la explicación. En su mayoría son unicelulares y procariotas. Quiere decir que no posee un núcleo celular, ya que carece de membrana nuclear que encierra el material genético del ADN. Algunas bacterias producen sus alimentos. Son conocidas como autótrofas. Esto lo estudiaron en octavo grado. Y las parásitas
que en su mayoría son causantes de enfermedades. Esta parásitos es que obtiene su alimento a partir de otro organismo en el cual habitan. Y otras se encargan de descomponer los restos de seres vivos o de sustancias producidas por estos. O sea que hay bacterias que son autótrofas, otras que son parásitas y otras que son descomponedoras. Entonces, va a escribir esto usted en la definición que le piden. Vamos ahora a la siguiente parte. Según su forma, las bacterias se pueden clasificar en 4 tipos. Veamos cuáles son esos 4 grupos. Los cocos, bacilos y espirilos. Y por último, los vibrios, que son poco escuchados. Vamos a ver algunas bacterias. Aquí les tengo esta imagen. En esta imagen tenemos ejemplos de cocos. Ven ustedes que tienen forma como de esfera. Bacilos. La que les mostré al principio es un ejemplo de bacilos, ¿verdad? Esta bacteria es un ejemplo de bacilos. Aquí van mostrándose cómo. Esto solamente puede observarse a través de un microscopio electrónico. Son microscopios de alta potencia. Microscopio óptico no tiene esa capacidad. Entonces tenemos los bacilos. Son unas imágenes de alta resolución estas. Y los espirilos. Y por último los vibrios. Ahora, ¿cuál sería la definición de cada uno de estos? Veamos la página nuevamente del cuaderno de trabajo. Los cocos tienen forma de esfera. Son algunas de las bacterias que le ocasionan a los seres humanos vivos infecciones o intoxicación. Y entre los cocos tenemos los micrococos, diplococo, tetracoco, estreptococo, estafilococo. También están los bacilos. Tenemos cocos, bacilos, espirilos y vibrios. Los bacilos son de forma alargada. Presentan forma de bastoncillo y pueden formar cadenas. Los espirilos tienen forma de hélice o espiral. Todos son perjudiciales para la salud y los vibrios ligeramente curvados y en forma de coma, frijol o cacahuate. Entonces aquí lo puede ver en estas imágenes usted. Cocos en forma de esfera, bacilos en forma de bastones, o sea, forma alargada, espirilos en forma de hélice, unos que tienen forma curva, y los vibrios tienen una forma no tan, esto podemos comparar como un rizo de un cabello, digamos, ¿verdad? Pero este tiene una forma curva un poco menos pronunciada. Tiene forma de frijol, dice ahí, o cacahuate. Entonces usted en este ejercicio va a escribir en cada concepto el tipo correcto, ya sea cocos, bacilos, espirilos o vibrios. Y pasamos a la última parte, donde se va a investigar sobre estas bacterias. Hay bastantes bacterias de importancia. Elegí 3 para que usted investigue sobre estas en internet. La primera es Escherichia coli. Le conocen como E. coli. E. coli. Vamos a ver la E. coli. No sé si ustedes dieron cuenta en el tiempo creo que de Mel, hubo un tiempo en que se detuvieron las exportaciones de melones a Estados Unidos porque al parecer habían encontrado bacteria E. coli en los melones, ¿verdad? Y entonces él hizo un video donde salía comiendo melón, probando que estaban buenos los melones de Honduras, ¿verdad? Bueno, entonces la E. coli es una bacteria que vive en el intestino, pero sería bueno que escribieran qué produce la bacteria E. coli. Causa una diarrea hemorrágica, o sea, con sangre, y a veces puede causar insuficiencia renal y hasta la muerte. Hasta la muerte. Son efectos de la bacteria E. coli. Otra cosa que quería mostrarles es colonias de bacterias. Las bacterias a simple vista uno no puede verlas, pero cuando están en conjunto, en las empresas donde realizan revisión del agua, hacen bastantes cultivos de bacterias, de manera que se pueden ver a simple vista. Esta es una cápsula de Petri. En la cápsula de Petri, miren, aquí hicieron un experimento donde la persona colocó su mano, ven la forma de la mano, ¿verdad? Y la puso sobre esta cápsula. Entonces ven muchas bacterias cómo se fueron reproduciendo. Probablemente esta sea una animación. Aquí tenemos un ejemplo de cultivos
de bacterias donde se pueden ver a simple vista. Ahí hay millones y millones de bacterias. Para que puedan ser visibles a simple vista, es que son millones de bacterias. Eso se le llaman colonias de bacterias. Si se cultivan dentro de cápsulas de Petri, se colocan tal vez unas gotas de agua, se le agrega solución salina para que puedan reproducirse y se colocan en una máquina que le llaman, en este momento se me olvida, incubadora. Y ahí, a los algunos días, la incubadora le va a dar calor, que es lo que les dije que necesitaba, ¿verdad? Y a los días va a presentarse esas bacterias y pueden saber por el color qué tipo de bacterias hay. Vemos ahí otros ejemplos de colonias de bacterias. Muy interesante y muy peligrosa a la vez, ¿verdad? Tener eso en laboratorios es de mucho cuidado y se tienen que eliminar con precaución para que no pueda provocar daños al ser humano. Bueno, estábamos hablando entonces de las bacterias de la E. coli. Veamos ahora sobre la salmonella. Es otra bacteria sobre la que ustedes van a investigar. Ahí le aparece el dibujo. Las infecciones por salmonella es una enfermedad bacteriana frecuente en el aparato intestinal. La bacteria de la salmonella generalmente vive en los intestinos de animales y humanos y se libera mediante las heces. ¿Saben en qué alimentos son muy propicios para que haya salmonella? El pollo. El pollo debe cocinarse muy bien, muy bien. Nada de que término medio, nada de que le debe ver una gotita de sangre. Tiene que cocinarse muy bien porque el pollo puede tener salmonela. Es más, no se debe dejar fuera del refrigerador. Usted una vez que utilice y ya se enfría un poco, tiene que guardar el refrigerador porque si lo deja más tiempo fuera, se le van a reproducir bastantes bacterias llamadas salmonela y esto le va a provocar una diarrea tremenda que se van a acordar, ¿verdad? Y cuando se necesite utilizar después de haberlo guardado, tiene que calentarlo muy bien hasta que hierva. Tiene que estar caliente por dentro también. Entonces el pollo tiene que almacenarse muy bien porque puede provocar, puede tener mucha salmonela. Y la otra bacteria es de la, a ver si la encuentro aquí, Helicobacter pylori. No me deja poner esto. Helicobacter pylori. Usted ahí va a encontrar que, verá que es muy fácil de encontrar. ¿Dónde se encontrará esta bacteria? Observen ahí. Se encuentra en el estómago del ser humano. La Helicobacter usted puede ver que tienen esas como colas, ¿verdad? Miren, estas colas. ¿Y qué hace? Pasan moviéndose en el estómago y al final le provoca una úlcera. Ustedes han escuchado que hay personas que se han hecho el examen de la bacteria, le llaman. Así le dicen, me fui a hacer el examen de la bacteria. Bueno, ¿qué bacterias se refieren? La Helicobacter pylori. Porque esta bacteria, si en el estómago hay bastante de esta bacteria, pues puede provocarle una úlcera. Aquí tenemos un ejemplo de una úlcera gástrica, que es como una llaga que le va a aparecer en el estómago. Y usted tiene, y si una persona tiene, aparece positiva con esa bacteria, pues tiene que someterse a un tratamiento de antibiótico recetada por un médico. Nada de autorrecetarse. Eso no es correcto, estar autorrecetando, ¿verdad? Y uno de los problemas que provoca el estarse recetando, el estarse tomando una amoxicilina, una penicilina, una ampicilina sin la receta médica, es que más bien usted hace que se vuelvan más fuertes y más resistentes a las bacterias. Las bacterias son de mucha importancia y se le ha dado bastante, se ha estudiado bastante sobre esta bacteria. Y no las tenemos que tomar a la ligera, tomando antibióticos cuando querramos o tomando solo una pastilla, pensando que con eso nos va a quitar la enfermedad, que a veces ni necesitamos tomar antibióticos y lo tomamos. Entonces, bueno, este es un tema muy amplio, ¿verdad? Y que requiere bastante estudio. Pero ustedes van a buscar de estas tres bacterias y anotan información importante de cada una de ellas. Vamos a quedarnos hasta aquí. Espero que ustedes logren, ¿verdad?, aprender algo sobre, hayan aprendido algo sobre este tema y recuerden, ¿verdad?, porque en el futuro y en la vida diaria nos va a servir mucho, especialmente lo de las primeras preguntas, ¿verdad? Lo podemos aplicar a la vida diaria. Eso sería todo y pasen muy buen día.